que se van a reflejar en este caso si es que se genera un tipo de síntesis tal vez errónea en este caso, tomando en cuenta que está relacionado con el grupo hemo en este caso. Es quizás de las pocas actividades que vamos a realizar dentro de estas unidades que la mayor parte de la síntesis no está realizado en el hígado. La mayor parte se realiza en las células eritropoyéticas. Entonces son en esas células indiferenciadas de donde se va a sintetizar este grupo hemo. También en las células hepáticas y evidentemente, o tal vez un poco más, tendría una notoriedad, no se realiza en linfocitos. En las células madre, sí. En la médula ósea, sí. No en los eritrocitos. ¿Por qué no? ¿Qué carecen los eritrocitos que el resto de las células sí tienen? Cero. En biología, pues se quedan en química. Entonces, al no poseer mitocondrias, carecen de dos pasos que son sumamente importantes para la síntesis del grupo hemo. Entonces, vamos a ver precisamente estas condiciones. Las enfermedades que están relacionadas a las porfirinas se conocen como porfirinas. Tienen dos presentaciones bastante representativas, que es una que es cutánea y otra que vamos a ver un poquito más a detalle, que tienen una serie de presentaciones un poco más internas, pero la cutánea quizás es un poco la más llamativa, si lo podemos ver de esa manera. Las porfirinas son los precursores de todo lo que se conoce como hemoproteínas. La síntesis de muchas de estas hemoproteínas están limitadas por sustrato. Limitadas y reguladas. Entonces, si es que las necesidades o el requerimiento de los grupos hemo están cubiertos, se limita esa síntesis y se puede dar paso al resto de las hemoproteínas. Una de las importantes, también en este caso la mioglobina, la citocromo C, la citocromo B450, entonces todo depende en este caso de esa dependencia. Si está asociado, en este caso, la citocromo B450, entonces también está en balance los procesos de desintoxicación. Entonces, en adelante, cuando lleguen a fármaco, recordarán esto, que básicamente la vida media del índice terapéutico, muchas veces de esas presentaciones farmacéuticas, precisamente depende del hígado, de qué tan rápido va a desintoxicar ese compuesto. Pero en este caso, el efecto del uno va a generar un decrecimiento del otro. Si es que estoy encargado de desintoxicar a mi cuerpo, lo que voy a tener es una deficiencia de la hemoglobina, por ende, otro de los efectos bastante notorios de las porfirias son la anemia. Y una anemia muy particular, que es la sideroblástica, que se da en este tipo de pacientes.
pueden construir complejos con iones metálicos. En el caso de la hemoglobina, evidentemente tiene la función pues, de juntarse con hierro, pero eso quiere decir que es con cualquier ion metálico. Vamos a revisar más adelante que existe cierta toxicidad por esa misma vinculación. Entonces, se vincula con cualquier ion metálico, uno de aquellos, el plomo. Y el plomo es sumamente tóxico. Existía muy a menudo intoxicación por plomo, les voy a indicar por qué. Entonces, dentro de estas hemoproteínas sintetizadas a partir de las porfirinas, tenemos la hemoglobina, tenemos la porfirina, el grupo metálico, el bimetálico y la globina. Mioglobina, la citocromo C. Citocromo C, ¿en dónde estaba? En la cadena de transporte. En la mitocondria. Básicamente, vinculando el complejo 1 y el complejo 2, ahí encontramos la citocromo C. ¿Cuál era su tarea? Básicamente, transporte de electrones. ¿Sí? Dependiendo de cualquiera de los mecanismos que se estaban utilizando para obtener energía, sea a partir del dinucleótido de nicotinamida o del dinucleótido de flavinadenina. Complejo 1, complejo 2, básicamente dependen intrínsecamente de este citocromo C. La citocromo P450, como ya me había adelantado, es para la hidroxilación de los xenobióticos, y ya habíamos mencionado esto, que es ese proceso de la hidroxilación. Lo vimos con los aminoácidos. Es añadir un grupo hidroxilo. ¿Qué hace esto? Que sea más, que se debe mejor, que tenga más solubilidad en agua. Entonces, como puede formar esos puentes de hidrógeno, tengo una facilidad, algo para eliminar este xenobiótico más rápido. ¿A qué se refiere lo que es xenobiótico? Ahora sí que los otros de respiración. ¿Han escuchado la palabra xenofobia? ¿Qué es? A lo extranjero, a lo ajeno, a lo que no es de acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que no es de mi cuerpo es xenobiótico. La aspirina, el antibiótico, el metanol, el plomo, todos son xenobióticos. No los sintetiza mi cuerpo, no los produce mi cuerpo, no los reconozco, entonces tienen que ser eliminados. Sea ese ibuprofeno para el dolor, o sea un medicamento que me va a salvar la vida. Básicamente, como es un xenobiótico, va a tener una cierta vida media dentro de mi cuerpo, básicamente porque el hígado va a hacer esta tarea de desintoxicación. Entonces, siempre recordemos eso en cuanto a las funciones. Luego, otras porfirinas, por ejemplo, esta que está más a menudo relacionada con tejidos superficiales, la degradación del peróxido de hidrógeno, parte de las especies reactivas de oxígeno. Es una forma también de procesar esos compuestos que van a dañar membranas, que van a dañar ADN en general. Y también la pirolasa de triptofano para la oxidación de triptofano, y como recordaremos de los aminoácidos, básicamente para la síntesis de la serotonina, por ejemplo, de la melatonina también. Entonces, todos estos requieren de estas porfirinas, de este grupo funcional que les permite relacionarse con una serie de componentes ajenos, formados por funciones propias, importantes para muchas actividades físicas, ¿sí? Para la obtención de energía. Entonces, todo esto es continuamente requerido.
Quizás de todas estas, algo más, quizás lo más representativo en este caso es la síntesis del grupo hemo. Es lo que usualmente, no solamente es lo que más se escucha, sino también lo que más se pregunta en los exámenes de convalidación. Entonces, lo que les mencionaba, si es que esto no se da a nivel de eritrocitos, es por su carencia de mitocondrias. Esto es lo que se conoce como la etapa de la limitante de velocidad. ¿Qué tan rápido se sintetiza el grupo hemo o no? Depende precisamente de esta primera enzima, de la ALA sintasa, que es la enzima que sintetiza el ácido aminoleucínico. Parte de los ingredientes de la glicina, el aminoácido más sencillo, y el succinilcoenzima A. Si recordamos un poquito, eso está dentro de un ciclo, o dentro del ciclo acoplado a la glucólisis. ¿Cuál es? Ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Entonces, de vuelta, todos los ciclos están interconectados. Tomo ingredientes a medida que lo requiero. Posiblemente ya esta célula tiene la suficiente energía, entonces yo puedo tomar prestado del ciclo del ácido cítrico este succinilcoenzima A y luego devolverlo en el momento en que ya pues tome una síntesis a partir de otro aminoácido para cubrir este componente. Entonces, esta primera reacción es la que se corresponde como la limitante de velocidad. Las más importantes dentro de la síntesis del grupo hemo precisamente se da dentro de la mitocondria. También el cambio del coproporfirinógeno hacia protoporfirinógeno básicamente son las dos etapas más importantes y las que limitan la velocidad de la reacción que se dan para esta síntesis. Entonces, tenemos cada uno de los componentes que se generan a partir de estas reacciones. También vamos a notar, hay enfermedades que están asociadas a la deficiencia de este tipo de enzimas. Entonces, una de aquellas, la plumboporfiria, se da por la deficiencia de la porfopirinógeno sintasa. La porfiria intermitente aguda por una incapacidad de sintetizar la hidroximetiliriano sintasa, y estos que son quizás los que se ven mucho más a menudo, ¿sí? La porfiria eritropoyética a ese nivel de anemia y la porfiria cutánea. Ya vamos a revisar cada uno de ellos individualmente. Ambos pueden estar relacionados con un déficit de estas enzimas. Notamos también por estos dos lo que antecede estas palabras, un poquito de dónde suele terminar estos componentes. El producto de desecho, una vez que ya no me sirve el grupo hemo, van a ser convertidos en bilirrubina, donde se encuentra esa bilirrubina. Y luego va a formar parte de orina y heces. Lo que le da esa tinción tan particular no son los contenidos realmente de alimentos que nosotros consumimos, es la oxidación de esos compuestos sintetizados a partir de estas porfirinas. Entonces la coloración, al oxidarse básicamente, esta bilirrubina mezcla con las sales biliares, básicamente me genera
ese componente de color que van a tener las heces muy en particular. Dependiendo de si es que nos vamos a ver un poquito más adelante, que también hay ciertas etapas en donde se pueden taponar, donde hay unas ciertas obstrucciones a nivel del hígado, antes del hígado y después del hígado, que me van a dar presentaciones distintas en cada una de ellas. Entonces, nuevamente, 85% de la síntesis en células precursoras eritroides, el resto en los hepatocitos. Inhibido por metales pesados, puede encontrarse la toxicidad por plomo. Esto es bueno, tal vez no todo lo apliquen, pero para los que les llegasen a aplicar. Hay casos clínicos y por eso es importante a veces también estudiar esto. En el otro curso tocó una de las enfermedades en las que no hay muchos casos reportados, y los casos que hay es de 1964, de 66. Hay una fecha muy importante con respecto al plomo. En 1978, el gobierno de los Estados Unidos prohibió que las pinturas tengan plomo dentro de sus componentes. Notaron que esas casas, básicamente con la degradación de la pintura, como las personas podían inhalar eso y básicamente estaban envueltos en ese ambiente, podían tener una intoxicación por plomo. La intoxicación era no seguía ningún tipo de lógica, de patrón, ¿cierto? Y básicamente era analizar todo. Por eliminación se dan cuenta que la pintura tenía alto contenido de plomo a partir de fecha en la que se dejó de utilizar el plomo para este tipo de pinturas. Entonces también, los que conocen de estas evaluaciones dicen que si les preguntan algo de una intoxicación y los síntomas de las porfirias, básicamente es esto. Y si es antes del año de 1978, es porque se está refiriendo a esto, a una intoxicación por plomo. Puede darse por deficiencia vitamínica. La primera enzima depende muchísimo del hidroxidal, que es el B6, y también del alcoholismo, por dos motivos en particular. ¿Cuáles? ¿En qué afecta la vitamina? Más allá de las cuestiones más. Hígado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le afecta al hígado? A consumos ya, digamos, bastante seguidos, bastante frecuentes. ¿Qué es lo que esperaría de esa persona que es alcohólica? Cirrosis. Pero aún, de hecho, bueno, hay algo que también viene asociado al alcoholismo, no siempre tiene ese vínculo, pero recordemos que el momento en que una persona consume alcohol, el hígado está tratando de desintoxicar, entonces secuestra todas las vitaminas en ese caso para ese proceso de desintoxicación. Es por eso que muchos de estos productos, no es por darle publicidad, pero básicamente el tongo es lo que es un concentrado de vitamina B, ¿cierto? Entonces es por estas condiciones en que básicamente se agotan todos estos recursos que son básicamente no tenemos una reserva básicamente de las vitaminas del complejo B, entonces también genera ese problema. Entonces, sea por cirrosis, sea por el mismo proceso de la desintoxicación, y algo que algunos textos hacen referencia por una alimentación deficiente. Entonces, alguien que ya es plenamente alcohólico, tal vez una persona que ya vive en situaciones de calle, básicamente, no tiene esa posibilidad de acceder a alimentos que cubran sus necesidades nutricionales. Entonces, toda la salud viene degradándose no solamente por el alcoholismo en sí, sino también por la carencia de ciertos nutrientes en su nutrición. Entonces, de vuelta, los síntomas para estas porfirias que les había adelantado son anemia, dolor abdominal, pero también lo que en este caso son síntomas neuropsiquiátricos. Igual,
otra de las explicaciones que le puse a alguno de los grupos que mencionaban, no sé si eran síntomas neuropsiquiátricos, alteraciones psiquiátricas o neuropatías. Ok, ¿pero por qué? ¿Qué generan esa deficiencia? ¿Qué generan, por ejemplo, esos cambios de personalidad? En el de la refuerzo que tenía cistinuria, y básicamente había una de las sintomatologías, era ese cambio de personalidad, una cierta agresividad, pero estaba dada por la acumulación de ciertos productos de desecho. Entonces, si voy a indicar que son síntomas neuropsiquiátricos, vayan a precisamente a describir el por qué se acumula en masa cerebral, pueden superar barreras como estanque, cefalorraquídeo, pasan barrera hematocerebral y generan estos cambios de comportamiento, ¿vale? Pueden darse también por ciertos medicamentos. Y aquí viene un juego un poquito de equilibrio que se da en este sentido. Los medicamentos más asociados a las porfirias son los barbitúricos. El barbitúrico normalmente se utiliza para sedar, pero puede utilizarse alternativamente cuando hay problemas por un exceso de producción o un exceso en estas vías sintéticas. Entonces, es una forma de prevenir estos otros síntomas al recetar, pues en este caso, tratar ciertas de estas condiciones que vamos a ver más adelante con ese barbitúrico. Lo que hace es pues mitigar esa sintomatología, que también en muchos de los casos está relacionado con algo que es muy propio de la bilirrubina. Si es que hay una acumulación de bilirrubina en la persona, ¿qué es lo que esperaría cómo se vea esa persona? Amarilla por la gris. Ya vamos acoplándonos un poquito más de esos términos. Ahí vienen las evaluaciones. Cabeza grande. Cefalia. Entonces, vamos con términos. Estamos buscando paramédicos, no para comunicadores. ¿Sí? Entonces, esa ictericia suele ser muy evidente de muchos trastornos que tienen que ver con estas vías de las porfirias. El diagnóstico se da en sangre, en orina y heces. Pueden en sus computadores, en sus celulares, buscar esto: porfiria eritropoyética congénita, advertencia, imágenes sensibles, pero son médicos, así que no creo que sea tan diferente. Porfiria eritropoyética congénita. De hecho, Google, cuando traté de investigar eso, bloquea algunas imágenes. ¿Sí? Lastimosamente, esto viene ya a un manejo del vocablo común, básicamente. Que le conocen a una de las imágenes, puede ser hasta un poquito más evidente, que es la enfermedad de los vampiros. Porque se le da una hipersensibilidad total a la luz, ¿cierto? Una fotosensibilidad. Entonces, esa carencia de esa enzima tiene una significancia, tiene una relevancia mucho más allá solamente de la ruta